la siguiente presentación que vamos a tener, que es aorto renal, nos va a ser de gran ayuda. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a explorar un órgano que tiene bajas resistencias, pero tiene una mayor perfusión. En este caso estoy hablando del riñón. Y si es que ese riñón está con unas altas resistencias, lo va a llevar a la aorta prerrenal, como dice ahí, fíjense, por encima de las arterias renales, debería ser de resistencias bajas. Y eso es lo que nos va a llamar la atención. Cuando nosotros vamos a evaluar la aorta por encima de las arterias renales, en teoría, tendría que mostrarnos un patrón bifásico, ¿sí? O quizás topando la línea de base, pero no trifásico, ¿sí? Entonces me refiero a esto. Creo que se ve, no necesito la luz. Entonces me refiero a esto. Puede ser que pillemos así, puede ser que pillemos así, ¿sí? Pero no así. Pues puede ser que pillemos así topando la línea de base o realmente bifásica, pero jamás así. Estos dos patrones van a ser previos a arterias renales. Y este patrón va a ser posterior a arterias renales. El patrón trifásico. Hola, doctor. Entonces, y eso es lo que va a llamar la atención cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de una nefropatía crónica y nos pidan un aorto renal. Cuando ya estemos insonando la aorta prerrenal, aquella aorta que está previa a la división de las arterias renales, y si ya la encontramos trifásica, nosotros decimos, aquí hay algo que no nos va a gustar cuando estemos evaluando el flujo sanguíneo de ya en sí del riñón, ¿no? Entonces, sin duda que vamos a pillar resistencias elevadas en la vascularización del riñón. ¿Okay? ¿Saben qué? Voy a molestarlo a lo de cosas. La anatomía de la aorta abdominal comienza desde sus primeros ramos, que no son muy evaluables. ¿Quién sabe quiénes son los primeros ramos de la aorta abdominal? ¿Cuál es el primer ramo de la aorta abdominal? Depende si son palos o son impares. Los palos van a ser las diafragmáticas. ¿Y si son impares? La mesentérica superior, luego voy a tener la mesentérica inferior. Esas son de abajo. No, esas son de la aorta abdominal. Eso, aorta abdominal. Aorta abdominal, mesentérica superior, más abajo inferior, las pares, las diafragmáticas, las renales, las gonadales. Pero primero viene el tronco celíaco, de esa va a salir la ¿verdad? gástrica, Gracias, sí. Gracias, sí. hepática y la esplénica. ¿No está mal? Sí. No está mal. Entonces, nosotros vamos a definirla a la ramificación de las arterias renales de la aorta abdominal como vasos parietales, ¿no es cierto? Y vasos viscerales, parenquimatosos. De esa forma que lo vamos a dividir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener antes de pasar esa división, yo tengo que orientarme en el espacio. Saber recordar, sé que no está de más, pero tenemos que recordar que está orientada hacia la parte izquierda y la vena cava inferior hacia la parte derecha, ¿sí? Por favor, sabemos que tenemos que orientarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos haciendo cortes por ejemplo, de evaluar en un Doppler hepático, ¿no es cierto?, para evaluar dónde está la entrada de la vena cava inferior en el corazón y en el atrio derecho, también para evaluar la ramificación de mesentérica superior saliendo de aorta, también es importante la báscula que tengo que hacer hacia la izquierda. Entonces ahí está. Entonces por eso tenemos que orientarnos, por favor, en esa topografía. Entonces ahí está, ¿no? Entonces tengo un tronco celíaco, las arterias que dijo la doctora, los primeros ramos, las diafragmáticas, ¿no es cierto? Tiene otro nombre más. Mejor, ¿ya? Tronco celíaco con sus divisiones, con sus tres ramos, pero que la gástrica izquierda no la vemos, o la coronaria estomática, ¿no?
por lo menos no está en la proyección para la ecografía, ¿sí? Pero arteria esclénica y arteria hepática sí vemos hasta el punto que le llamamos, ¿sí? Tiene su nombrecito a la megabiota, ¿no es cierto? Tiene su nombrecito cuando hacemos ese corte transversal del tronco ciliaco, ¿no es cierto? Luego vemos la mesentérica superior y así sucesivamente, vamos viendo las ramificaciones, ¿cierto? La bifurcación de la aorta se da a nivel de la L4. Si queremos ser más pragmáticos, por así decirlo, recordemos el hueco o la cicatriz del ombligo. Estamos en la cicatriz del ombligo, sé que estoy observando la bifurcación de la aorta. ¿Sí? Entonces, la orientación anatómica más básica, por así decir, va a ser la cicatriz del ombligo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, nosotros empezamos a evaluar la ramificación de la aorta iniciando a partir del tronco ciliaco, ¿no? Ese corte que estamos viendo acá, ese corte, por lo menos quienes hayan aprendido con la técnica de Giovanni Serri, que es la que nosotros manejamos acá, que sería hacer el corte del lóbulo izquierdo a nivel del apéndice cifoide, en un corte longitudinal, observando aorta y mesentérica saliendo de la aorta, todos van a reconocer ese corte. Que cuando hagamos el corte de la línea media clavicular y veamos diafragma, ángulo hepático y vaso portal derecho, portado en axial, esos son guías de Giovanni Serri, pero que obviamente es una guía americana, ¿no es cierto? Entonces sabemos de que estamos en el lóbulo derecho. Entonces, para quienes estamos familiarizados con este corte, creo que no va a ser difícil. Por lo tanto, este corte es el famoso corte del lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Donde vemos, hacemos una discreta báscula hacia la izquierda y nos topamos con que tenemos a la aorta, al tronco celíaco y a la arteria mesentérica superior, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. La bifurcación, como ya les digo, se da a nivel del ombligo, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos un corte coronal. ¿Necesitamos ponerlo al paciente desde el cúbito lateral? No, simplemente hacemos una técnica con la mano para hacer el transductor prácticamente esté echado y podemos hacer una evaluación de la bifurcación de la aorta, que lo vamos a hacer en la práctica, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Es lógico decir que enseguida vamos a ver que si nosotros posicionamos el transductor aquí en el lado derecho del paciente, pues la que está más cercana al transductor va a ser la ilíaca común derecha y la que está más alejada, la ilíaca común izquierda. Pero si vamos por aquí, va a ser invertido, ¿no es cierto? La ilíaca común izquierda más cerca al transductor y la derecha más alejada del transductor. Eso es lógico, ¿no es cierto? Muy bien. De las ramificaciones de la aorta, las que más evaluables son tronco celíaco, arteria mesentérica, renales y ilíacas. Básicamente son las que son las más evaluables, ¿sí? Mesentérica inferior no mucho. Doctor, estoy frente a una posible isquemia mesentérica. Tengo que buscarla, porque el dolor es muy intenso, ¿no es cierto? Y no para. Tengo que buscarla. Entonces, a la mesentérica inferior. Bueno, vamos con la preparación, con la técnica. Paciente en ayuno 6-8 horas de cúbito dorsal, Buda posiciones para mejorar abordaje de las estructuras anatómicas, no fumar. Aquí no incluye solamente no fumar, no charlar, no mascar chicle, no hablar, no, digamos, nada de nada. Boquita cerrada, esperar hasta que le toque su turno. ¿Por qué? Hablas con la vecina que le toca, ¿no es cierto?, la ecografía más rápido, charle, te están llenando de gases, exactamente, termina siendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no fumar, no mascar chicle, no masticar nada, ¿cierto? Entonces eso, ¿no? La aorta, recuerden que es retroperitoneal y por eso es que nosotros enfatizamos mucho en el ayuno. Vamos a utilizar como transductor oficial para esta evaluación el convexo. Podemos utilizar el sectorial, sí, podemos utilizar, no es muy frecuentemente utilizado. Podemos utilizar el lineal, sí, al menos cuando tenemos que evaluar las ramificaciones de la ilíaca, ¿no? Entonces estamos hablando de ilíaca interna externa, deberíamos utilizar el transductor lineal. Ayuda. Doctor, podemos ver la bifurcación y la ramificación de la ilíaca común en interna y externa a través del convexo, podemos, pero si queremos evaluar la hemodinamia de esas ramificaciones del ilíaco común, tendría que ser con el transductor lineal, ¿sí? Respecto a la optimización de la imagen,
creo que no hay excepción. Eso va para todos los estudios ecográficos, ¿no es cierto? Reconocer los botones básicos, ¿no? Frecuencia, reduzco frecuencia, disminuyo frecuencia para profundidades, aumento frecuencias para mejores resoluciones, ¿no es cierto? Con el botón DEF yo acerco o alejo todo el bloque de la imagen, no solamente un pedazo. Un pedazo de la imagen yo la acerco o la alejo con zoom, pero con el DEF yo acerco todo el bloque, todo el campo de información, la acerco o la alejo, ¿no es cierto? Y siempre hay una controversia cuando nosotros hablamos del DEF, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, aumenta el DEF, ¿no? Y lo primero que se nos viene a aumentar, y empezamos a traer la imagen. No, aumentar el DEF o la profundidad significa llevar la imagen lo más profundo posible. Por algo dice aumentar profundidad, aumentar el DEF. Entonces significa que tengo que llevar la imagen lo más profundo posible. Si yo digo disminuir el DEF, significa que tengo que sacarla de la profundidad y traer a la imagen lo más cercano a mí. Entonces, pero siempre escuchamos lo primero, aumentar, disminuir. Entonces, aumentar no empieza ya a traer la imagen. No, espera un momentito, aumentar DEF. Ya, ok, entonces tengo que profundizar la imagen, ¿es cierto? Foco, sabemos que el foco tiene que estar direccionado en la topografía donde uno quiere evaluar o enfatizar una estructura, ¿no es cierto? La curva de TGC, ya sabemos, es selectivo, ¿no es cierto? Podemos mejorar, ¿no es cierto? Disminuir la ganancia de los haces superiores, medios o profundos, ¿no es cierto? Zoom, ya sabemos para qué, es sectorialmente podemos aumentar o disminuir la imagen, ¿no es cierto? Y la ventana acústica, toda ventana acústica que sea posible y pasible a utilizar va a tener que ser utilizada. Por ejemplo, ventana acústica del hígado encima del páncreas, ventana acústica, ¿no es cierto?, del hígado para ver el riñón derecho. Todo lo que sea posible de utilizarlo como ventana acústica va a ser ideal. Otros hablan de ventana acústica, hacer tomar un poco de agua, 200 ml, dicen para ver el cuerpo y cola del páncreas, que está bien, ¿no es cierto? Pero hay que saberlo utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Cuando lo colocamos al paciente en decúbito lateral y pedimos que tome agua, ¿no? Y luego evaluamos, ¿cierto? Entonces para ver cola y cuerpo del páncreas. Pero como no estamos en una evaluación parenquimatosa oficialmente del páncreas, entonces basta con ver el marco vascular que tiene debajo del páncreas y con eso es más que suficiente. Ahora, si es que me piden una ecografía abdominal y espleno portal o doppler hepático, pues de modo tengo que evaluar bien el páncreas y voy a tener que tener algunos recursos para poder explorar algún detalle del páncreas, ¿no es cierto? El preset que vamos a utilizar obviamente es el abdominal, pero si es un paciente un poquito más grande, más obeso o abdomen penetrado, tiene que tener el preset de Doppler abdominal. Si no lo tiene, utilizar Doppler genérico, el default, ¿no es cierto?, que vaya a tener la máquina, ¿no? Y para cuando estemos utilizando el transductor lineal, tener los presets de arterial y venoso, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Es operador dependiente, ¿no es cierto? Falta de ayuno, imposibilita el estudio, cirugía abdominal previa. Si quieren, empecemos desde la cicatriz que pueda tener. Si quieren, empecemos desde ahí. Otro, cirugía, ahora vamos con los cambios internos que puede tener. Alguna fibrosis, alguna adherencia, ¿no es cierto? Cambios de locación de algunas estructuras por el tema de la cirugía previa. Entonces todo eso hace que el estudio sea un poquito más diferenciado, ¿no? Meteorismo, abundantes gases, por si acaso no es diagnóstico. Sé que muchos de nosotros colocamos como diagnóstico meteorismo en nuestro informe ecográfico. No lo puedan hacer, ¿sí? Se ve vergonzoso, da vergüenza ajena. No coloquen meteorismo. Meteorismo no es un diagnóstico ecográfico, así que quien lo haga, no lo haga, ¿sí? Porque no es un diagnóstico ecográfico, ¿sí? Es simplemente una dificultad técnica, ¿sí? Entonces eso. Obesidad, ¿no es cierto? Que es más difícil hacerle a un paciente obeso una ecografía Doppler. Por lo tanto, si usted considera, usted tiene una máquina buena, ¿sí? Está consciente de que tiene una máquina buena, está consciente de que usted sabe la técnica para evaluar un Doppler, pero doctor, le prometo que a ese riñón le estoy viendo unos cuantos vasitos sanguíneos, le prometo que ese hígado a duras penas consigo ver la aorta, ya he bajado el PF a no dar más, aumenté la ganancia del color para que más o menos fluya y pareciera que no da. Pero yo no estoy de acuerdo porque no pareciera que tenga un problema hepático, sino ¿será que es la técnica que yo estoy utilizando o será que es mi máquina que no me está acompañando? Probablemente sea la máquina. Más de una vez lo he comparado, más de una vez. Yo trabajo no en un horario
horario definido, pero voy a verle pacientes en la clínica Buena Salud. A mí me dicen que vaya a hacer los dobles hepáticos, dobles renales de los pacientes que están allá. Ok, voy y les hago. 2 o 3 veces tuve que cambiar la máquina. Allá hay un Minray DC30, que es un estacionario pequeñito, medio básico, y hay un Voluson S8, ¿no es cierto? Que es el que manejo, obviamente, de rutina, ¿no es cierto? Un General Electric Voluson S8. Y no me permiten subir a la terapia al Voluson, ¿sí? No me permiten subirlo, me permiten subir solamente el Minray, el DC30. 2 o 3 veces tuvimos que decir, bueno, si no me permiten subir esta otra máquina, se acabó, no hago más estudios acá. Y como que, por más que dañineo todo lo que tenga para dañinear eso, no me mostraba flujo en la vena corta. Pero no tiene sentido por los otros hallazgos ecográficos y por la clínica que tiene ese paciente. No tenía sentido de que no haya flujo cortado. Tiene que tener, aunque sea mínimo. Cambiamos de máquina y apareció el flujo cortado. ¿Se entiende? Entonces, va a depender mucho de la máquina, ¿sí? Me parece inadecuada al paciente, sin duda que también nos va a dar problemas. Bueno, los barridos van a ser, ¿no es cierto?, en un corte transversal y podemos ir descendiendo para ver la aorta abdominal en sus diferentes cortes, iniciando desde su posición de la aorta en relación al tronco celíaco, luego a la arteria mesentérica, luego a las renales y luego previo a la bifurcación, porque básicamente esos son los cortes axial que voy a hacer de la aorta, ¿sí? Entonces empezamos desde aquí, ¿no? Desde donde vemos la aorta y la arteria mesentérica. Si vamos un poquito más arriba, vamos a encontrar al tronco celíaco y hasta llegar previo a la bifurcación, ¿ok? Este corte de acá, ¿no es cierto?, es un corte para medial oblicuo, ¿no es cierto?, en un paciente que está en decúbito lateral. Entonces, inicio acá en esta topografía y donde yo veo a la aorta con sus 2 ramificaciones renales y continúo y veo los ramos terminales que serían las biliares. Podemos unir esta imagen y la tendríamos así, ¿no es cierto? Aorta, renales, continuamos con la aorta y tenemos las biliares. Doctor, podemos conseguir con un solo corte, sí, si el paciente es flaco o es pediátrico, pero después si es un paciente grande de tamaño no vamos a poder conseguir en una sola toma, vamos a tener que hacer siempre un confeccionado de imagen, ¿sí? No vamos a poderla conseguir en una sola. Paciente pediátrico, paciente delgado, sin duda que podemos agarrar todo, las renales, incluidas las biliares, ¿cierto? ¿No? Muy bien, entonces eso es lo que estábamos mostrando hace rato. Si nosotros vamos en un abordaje de derecha para izquierda, este es la iliaca común derecha y este es la izquierda. Si nosotros vamos de este lado, ¿cierto?, esta vendría a ser la izquierda y esta vendría a ser la derecha, ¿cierto? Esto era lo que les estaba mencionando, ¿cierto? Nosotros hacemos cortes axiales, ¿no? Hacemos un corte sagital y este es el corte que nosotros decimos paramediano oblicuo, ¿no es cierto?, para ver la ramificación de las arterias renales, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver a la práctica. Hay una secuencia de cortes que ya le vamos a pasar o no sé si estará en su material que ustedes bajan de la plataforma. Hay una secuencia de cortes. ¿Tienen ese material? ¿Bajaron o no? Los cortes que se tienen que hacer para cada estudio, para el aorta ilíaco, para el aorta renal, para el hepático, ¿no? ¿No hay esa secuencia de cortes? Ok, entonces solo las diapositivas, ok, entonces se los vamos a pasar, ¿sí? Porque hay una secuencia de cortes que eso es lo que tienen que ustedes ir practicando todas las veces, ¿listo? Entonces, que son estos mismos de acá, pero de una forma más resumida, ¿eh? Muy bien, entonces ahí está. Realizar cortes transversales perpendiculares al eje de la aorta. Medir incluyendo todas las paredes de la aorta abdominal de adventicia a adventicia. ¿Qué significa? De afuera a afuera. No mido la luz de la aorta, mido desde su pared hasta su pared. Eso es lo que yo mido, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo que medir? A nivel de la mesentérica superior, a nivel de las arterias renales, arriba. Luego, por debajo de ellas, a nivel de la bifurcación, previo a la bifurcación y a nivel de la bifurcación. Entonces, en esos niveles yo tengo que medir axialmente a la aorta, axialmente. Entonces, pero de pared a pared, de afuera a afuera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medidas de una arteria, nosotros decimos que tenemos que medir de adventicia a adventicia. Cuando hablamos de una vena o de un conducto, llámese colédoco,
el conducto que usted quiera, ¿sí? Si es que es pasible a verlo, por ejemplo, el conducto de Wilson, por ejemplo, cualquier conducto, cualquier vena, nosotros lo que medimos es la luz, ¿sí? Entonces, en una arteria, nosotros vamos a medir la pared, ¿sí? Doctor, ¿y acaso cuando tengo que medir los grados de estenosis? Eso es muy diferente. Eso tenés que medir desde donde está la placa hasta la parte interna. Eso es muy diferente. Un breve resumen de las medidas, de los promedios de las medidas que tenemos, ¿no es cierto? Ya lo tienen ahí, para ocupar siempre una tabla, nunca va a ser lo mismo para todos. Este de aquí, no sé si ya lo mostramos en la anterior clase, esta foto de acá. ¿La mostramos o no? No. Ok, no sé si da para ver el autor, allá arriba está el autor. ¿Da para leer o no da para leer? Ni idea, ¿no? P. Freitas dice, es coterráneo de Stephanie, brasilero, profesor él es cirujano vascular, que ya es retirado, ya no ejerce cirugía vascular, pero es prácticamente, yo creo que ese tipo es físico, ¿sí? Ese tipo es un físico, ese brasilero. Sabe mucho de hemodinamia, bastante hemodinamia, es el encargado del curso de ecografía vascular allá en la facultad donde hicimos la especialidad, junto con su equipo que tiene, y él escribió esto de acá, entre otros esquemas, y con el permiso de él, por supuesto, que estamos transmitiendo y difundiendo para ustedes. Es un resumen del comportamiento hemodinámico que usted va a encontrar en todos los trayectos, si usted se da cuenta, que tiene la aorta y sus ramificaciones, incluido, por ejemplo, fíjense si sacamos aquí aquí, por ejemplo, de la arterioteína. Fíjense, por ejemplo, dice que cuando una mujer no gestante tenemos el clásico patrón, ¿no es cierto?, con el notch, ¿no es cierto? Y una mujer gestante va perdiendo el notch y va aumentando su diástole. Después por aquí de la arteria mesentérica superior, ¿no es cierto? Aquí está mostrándonos que en ayuno es diferente y postprandial es diferente. Eso es lo que nosotros vamos a ver enseguida. ¿Okay? Entonces, es un resumen del comportamiento hemodinámico que puede presentar toda la aorta y sus ramificaciones principales. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, pero creo que todo se resume a lo que nosotros habíamos dicho en la anterior clase. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Todo sistema periférico será trifásico y todo sistema parenquimatoso será bifásico. ¿No es cierto? Que ese sistema bifásico dependerá si su diástole es mayor, de acuerdo a la necesidad de ese órgano. Y si su diástole es menor, probablemente esa sea su necesidad basal para ese órgano. Eso es lo que habíamos dicho. Y otra cosa que habíamos dicho que también es modificable en función a la necesidad que tenga. Por ejemplo, habíamos hablado de la arterioterina, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ginecóloga en este grupo? Sí, ¿no? No vino, ¿no? Estaba de oyente, creo, o no, ¿verdad que le faltaba este módulo? Era algo así, ¿no es cierto? Entonces vimos para ella, ¿no es cierto?, que cómo va cambiando, va modificando la arterioterina en función a las necesidades, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la arteria mesentérica, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda? Que la arteria mesentérica superior más o menos está saliendo a 12 horas, que la arteria renal derecha a 11 y que la arteria renal izquierda más o menos 5. ¿No es cierto? Entonces, más o menos esa es la topografía que yo podría encontrar de estas tres ramificaciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del aspecto Doppler color de la aorta, ya sabemos de que nosotros tenemos, número uno, para empezar, tenemos que darle grado de inclinación, ¿cierto? Hacer una báscula en la arteria, ¿para qué? Para llegar a tener menos de 60 grados para que haya un buen efecto Doppler y también para que tengamos una velocidad por lo menos lo más real cercano lo más cercano a lo real de la velocidad que se está dando. Ayer habíamos comentado un poco, ¿no es cierto?, sobre la noche. En la noche hablamos un poquito respecto al famoso 60 grados permitido, ¿no es cierto?, que después de 60 grados la variación es bastante. Si hablamos de velocidad, puede inclusive ser más de 47 centímetros por segundo en adelante, ¿cierto? Mientras más
grados tenga de diferencia, 65, 70, 80, etc. ¿No es cierto? Y si hablamos de porcentaje, ya es una diferencia de 19% ya de diferencia respecto a la velocidad real que podría presentar. Entonces, por eso lo más permitido es hasta 60, que más o menos en porcentaje hablamos de aproximadamente un 5 hasta un 7% de diferencia. Entonces, no es mucho, ¿no?, la diferencia de la velocidad real cuando el ángulo está en 60 grados. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Qué muestra? Muestra que la arteria mesentérica superior va a tener un comportamiento diferente cuando está en ayuno y un comportamiento diferente cuando está postprandial. En ayuno, la arteria mesentérica está mostrando un patrón trifásico, ¿no es cierto? Trifásico, onda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y cuando está postprandial el paciente va a mostrar un patrón bifásico. La respuesta es ¿por qué? La pregunta, yo quiero la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está en ayuno está trifásica y cuando ya comió está bifásica, la arteria mesentérica superior. ¿Por qué? Porque los intestinos tienen... Está facilín. ¿Qué tienen los intestinos? Los vasos sanguíneos tienen alta resistencia, pero cuando el paciente ingiere alimentos se abre la microcirculación, entonces por eso cambia un patrón bifásico. ¿Y qué necesita entonces ese intestino? ¿Qué está necesitando? ¿Un mayor flujo sanguíneo o no? ¿Sí o no? Para la digestión. Por lo tanto, está habiendo un mecanismo, ¿no es cierto?, fisiológico para que haya un cambio en la hemodinamia, ¿no es cierto? Entonces, por eso pasó de un patrón trifásico donde antes no solamente necesitaba flujo sanguíneo para sobrevivir esa tripa, ¿no es cierto?, más o menos así. Pero ahora que necesitamos hacer una función extra que es la digestión, entonces necesitamos una mayor llegada de sangre, por eso es que hay una vasodilatación. Correcto, muy bien, doctor. Entonces, y es por eso que nos da sueño, ¿verdad? Porque caen los flujos sanguíneos de las otras áreas, incluidas las del cerebro, y empezamos a cabecear, ¿cierto? Entonces, por eso es que la explicación de la cabeceada cuando comemos, ¿ves? Cuando se come mucho, por eso comer light. Se come el aire, doctor. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces vamos a ver unos marcos de... Tarde, dice. Tarde, dice. Claro, no es buena noche. ¿Es noche, güey? No, no es todavía. Nosotros tenemos unos marcos vasculares referenciales en esa topografía que van a ser de gran importancia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos colocando el transductor en transversal en esa topografía, yo voy a encontrar ¿qué cosa? Voy a encontrar la arteria mesentérica, la aorta, voy a encontrar la vena esplénica, y esto de aquí se llamará unión esplenomesenterica, confluencia esplenomesenterica. No se preocupen que cuando estemos en Doppler hepático vamos otra vez a volver a insistir en esa topografía, ¿no es cierto? Nosotros encontramos a la vena renal pasando entre medio de la mesentérica y la aorta, yendo a desembocar a la vena cava inferior. Tiene una importancia, gran importancia, ¿no es cierto? Justo en los famosos síndromes compresivos, gran importancia, que enseguida vamos a hablar. Algo que deberíamos siempre tomar en cuenta, que todo el mundo lo sabemos, ¿no es cierto? La famosa corrección del ángulo. Nosotros en este momento no nos interesa saber su resistencia o su pulsatividad, nos interesa saber su velocidad. ¿Y qué resulta? Resulta que habíamos sido dependientes del ángulo de insonación. Es cierto que si el ángulo de insonación no está informado de acuerdo a la angulación del vaso, nosotros vamos a tener una velocidad diferente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que será diferente y que cuando corregimos el ángulo cambia la velocidad? ¿Por qué creen que sucede eso? Hay una explicación física. ¿Quién se acuerda del triángulo rectángulo? ¿Quién se acuerda? Bien, Marina, vamos a ver. Ángulo de 90. Aquí vamos a ver, era física, trigonometría pura era esto.
Ah, ¿quién se acuerda de esto? ¿Qué se llama esto? Cateto. Adyacente. Vamos a ver. Opuesto. Y esta. Hipotenusa. Ese es el ángulo que nosotros estamos esperando informar. ¿No es cierto? Ese ángulo. Oh my gosh. Oh my gosh. Ese es el ángulo que nosotros estamos queriendo informar. ¿Sí? Entonces, este ángulo, si está en 90 grados, no va a haber un efecto Doppler, ¿no es cierto? Entonces, mientras va cerrando ese ángulo, nosotros tenemos un efecto Doppler. Hoy no tengo ganas de hablar de física, pero les prometo que en el siguiente sábado se las desarrollo toda esta aquí para que por una vez, por fin entiendan de por qué se trata el famoso ángulo y por qué tanto podemos con el famoso ángulo. ¿Sí? Entonces, porque si ustedes recuerdan de la fórmula Doppler, ¿cuál era la fórmula Doppler? ¿Quién se acuerda? Doppler es igual a ¿qué? Velocidad doble por ¿qué? Por el coseno del ángulo sobre una constante. ¿Cuál es la constante? La velocidad, ¿cuál? Promedio, ¿no es cierto? Que es 1540 metros por segundo. Ese famoso coseno del ángulo es el que varía, el famoso coseno del ángulo. Ese coseno de ángulo va a variar en función al ángulo de insonación que uno tiene. Entonces, por eso es que cuando yo corrijo el ángulo, entonces estoy haciendo de que haya una variación entre ese triángulo rectángulo que estamos viendo ahí, que es la teta céntrico, que ya lo vamos a explicar ahorita, vamos a aprender bonito, como para que se duerma, pero es bonito, ¿ya? Entonces ya lo vamos a hablar. Aquel que tenga la capacidad de traducir lo que sabe en matemáticas, está. Muy bien, yo se lo voy a hacer entender para ver lo que, así como cuando, no les expliqué todavía de los segmentos hepáticos, ¿no? No, se los voy a explicar así. Lo que costó aprender en Anato 2, a ver que usted lo va a aprender en 10 minutos de la segmentación. No, ya va a ver, hay algunos bonitos, se lo voy a buscar. Vale. ¿Ya? Sí lo va a aprender, muy bonito. Muy bien, entonces sigamos. Entonces fíjense, tenemos un ángulo que no está bien informado, ¿no es cierto? Pero si nosotros corregimos el ángulo, pasamos de una velocidad que no da ni para ver si ¿no? 90 y pedazo a 50 y algo, creo que dice, ¿no es cierto? Entonces, con la corrección del ángulo, modificamos la velocidad. Entonces, eso es lo que no tenemos que, por favor, dejar pasar. No, Siempre. la diferencia, doctor, disculpe. ¿Qué nos da para leer de lejos? Yo de cerca veo que... Pero en la imagen no se ve nada, en el gráfico. Aquí, miren, la línea. Y aquí, la línea que está en relación a la angulación del vaso. Y aquí la línea de sinesía, ¿no es cierto? Está en este oblicuo, digamos. Sí, eso lo entiendo. Ajá. Pero eso tendría que tener su repercusión en la la velocidad. forma, en la velocidad que tendría que verse en los números. Que está aquí, solo que no se está notando muy bien. Bien por la observación, lo voy a hacer más o menos. 90 y algo, 91, 58. 58. Ya, muy bien, listo entonces. Ahí está. ¿Se ve mejor ahí en el coso? En el... Está bien, muy bien. Entonces, y debajo de las renales nosotros tenemos que la aorta va a tener un patrón de tipo trifásico, ¿no es cierto? No nos olvidemos. Previo a las renales un patrón de tipo bifásico y después de las renales un patrón de tipo trifásico. Vamos a ver con las indicaciones. Las indicaciones, por lo general, están basadas al screening del aneurisma de la aorta abdominal, básicamente. Dentro del screening, ¿no es cierto?, estos son los requisitos para que un paciente sea pasible a ser evaluado.
pacientes mayores a 65 años, mujeres mayores a 65 con antecedentes de tabaquismo presente o pasado. Otro ya dejé de fumar hace 5 años, no importa, igual. Entonces usted es candidata a que le hagamos un aorta iliaca, un toque de aorta iliaca. Pacientes mayores a 65 con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal y pacientes con aneurisma en otro territorio anatómico. ¿Cómo podríamos saber que si ese paciente tiene un aneurisma en otro territorio anatómico? ¿Cómo podríamos llegar a saber? ¿Qué preguntas clave podríamos hacer? Porque imagínense, si él no lo sabe, peor yo, digamos, ¿no ves? Entonces, ¿qué pregunta o qué órgano podríamos revisarle, tal vez como para decir, ¿sabe? Para mí que este puede que tenga aneurisma en otro lado también así? ¿Qué podríamos revisarle a ese paciente? La arteria Carótida. No. Si fuera en la ciliaca, salvo mejor una disminución en la función de ese miembro clínicamente, ¿no? Segundo, que pueda tener... Pero aneurisma no disminuye la funcionalidad, en todo eso sería la estenosis, ¿no? La estenosis disminuye el flujo sanguíneo, pero que son estenosis mayores al 95%, ¿no? Las que son hasta el 90% en teoría, si bien hay cambios hemodinámicos, pero no disminuiría la vascularización, por así decirlo, ¿no? Entonces, a no ser que sean mayores al 95%. No, me refería, por ejemplo, ¿qué te parece si ese paciente vos lo ves que de la canilla, sus canillas todavía pasan por lo menos unos 40 centímetros más? O sea, estoy hablando de un paciente altísimo, dedos largos, todo flaco. ¿En qué te hace pensar? Que probablemente ese paciente, a ver, y le decís, a ver, haga algunas maniobras así medio difíciles, ¿no? Como, a ver, llévese un poquito así más para atrás y te lo llevas cazando, ¿no ves? Entonces tiene una hiperelasticidad. ¿De qué sospecharías de ese paciente? ¿Qué síndrome podría tener? Marfan, ¿verdad? ¿No es cierto? Una hiperelasticidad. Entonces ahí está, hay signos algunos clínicos, ¿no es cierto? O el examen físico que podría hacerte pensar que tenga aneurisma en otras partes del cuerpo. Y por lo general ellos hacen aneurisma, por ejemplo, en una arteria hepática, en una arteria poplítea, ellos hacen fácilmente, ellos hacen aneurisma. En otro tipo de paciente. Si te pidieron hacer una ecografía abdominal y te topaste que tiene quistes en el hígado, te topaste que tiene quistes en el vaso, te topaste que tiene quistes en el riñón, se salvó solo páncreas, pero mentira, tal vez este también tenga quistes en el páncreas. ¿Alguna vez vieron una enfermedad quística pancreática? ¿Nunca? Ya les voy a contar. Entonces, ¿qué podrías pensar de ese paciente que es poliquistósico? Así, ahora que tiene quiste por todos lados. Ah, señor, oiga, ¿sabía que tiene mucho quiste en todos lados? ¿Sí? ¿Y qué pasa? No pasa nada, señor, sí, no pasa. O sí pasa. ¿O qué podría pasar? ¿Qué dice? Si fuera un riñón poliquístico, de largo de 2 centímetros, los quistes en ambos riñones, que tengan como unos 4 o 5 menos, podría pasar. ¿Me estás preguntando? Me estás haciendo un reír Yo con pensé una que te iba a pregunta. responder. No entendí. ¿Qué podría pasar? ¿Afectaría en su funcionalidad? No, ¿El riñón? no. Pero no era esa mi pregunta, Marilén. La pregunta era, ¿qué te haría pensar en un paciente que tiene presentaciones quísticas en muchos órganos parenquimatosos? ¿Alguna vez vieron eso? ¿Vieron esa consideración? ¿Nunca? No. Ok, cuando alguna vez ustedes se topen con una panpoliquistosis, que sería le pillé quistes en el riñón, le pillé quistes en el hígado, le pillé quistes en el bajo, se salvó páncreas, no, digamos, a veces sí se salva páncreas, a veces también tenés quistes en el páncreas. Entonces es una panpoliquistosis. Resulta que esos pacientes que son panpoliquistósicos, que así se llama, usted va a pensar de que hay, no me acuerdo el porcentaje, los sitios van a ir investigando, que estaba entre 15 y 18%, no recuerdo muy bien, de tener una asociación con dos cosas, con tumores cerebrales y con aneurismas en el polígono de Wills. Y eso usted no lo va a ver, pero lo va a sospechar, ¿no es cierto?, por ese hallazgo ecográfico que usted ha hecho.
Entonces dice ahí, ¿no es cierto? Dice paciente con aneurisma en otro territorio anatómico. Ok, ya descarté que este es un pezón, o sea, de verdad no tiene nada, ni de marfan, digamos, no es un patas largas, todo flacuchento, así, no es. Entonces ya está descartado. Entonces, ¿qué otra situación podría hacerme pensar? Por ahí estoy frente a un paciente y por lo general es aquel paciente que va a presentar quistes en varios órganos parenquimatosos. Tendría que hacer sospecha de ese tipo de hallazgo ecográfico, ¿sí? Entonces nos va a hacer, como le digo, malformaciones vasculares en territorios cerebrales o tumores, ¿sí? Lo que está relacionado con ese hallazgo ecográfico. Así que eso, vaya empezando. Entonces descartar un hiato, descartar estenosis aorta que es el síndrome de Levich y descartar disección de la aorta. Eso vamos a tener que hacer durante el procedimiento de la evaluación de la aorta. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a conocer hoy? Hoy vamos a hablar un poco de aneurisma, vamos a hablar de la disección, vasculitis, síndrome de Levich y de la estenosis motrición. Cuando nosotros tenemos que dar definición de aneurisma, tenemos dos cosas, por decir. O hay un aumento del diámetro 1,5 veces de la basal que está midiendo esa aorta, o que llegue a más de 3 centímetros. Cualquiera de esas dos es válida. Entonces, está aumentado 1,5 veces de lo que basalmente mide esa arteria, ¿sí? O tiene un diámetro mayor a 3 centímetros. Cualquiera de esas dos situaciones me hace pensar que estoy frente a aneurisma. ¿Qué más tiene que ser un aneurisma? Tiene que ser segmentado. ¿Qué más tiene que ser para considerarlo un aneurisma? Que tiene que esa dilatación tiene que contener las 3 camadas, o sea, la adventicia, la muscular y la íntima, ¿no es cierto? Tiene que tener las 3 camadas, ¿no es cierto? Porque si solamente tiene una, probablemente estemos frente a un pseudoaneurisma con una disección, ¿no es cierto? Entonces, eso van a tener mucho que tener en cuenta. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación focal que tiene un diámetro transversal mayor a 3, contiene todos los elementos de la pared y su patrón hemodinámico es hipocinético, turbulento, hiperresistente. Ya hicieron, no hicieron, porque no llevan carótidas, ¿no? En el postdoc, ¿no? Perdón, en la maestría, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un aneurisma fisiológico en el organismo. ¿Dónde podría ser? Tenemos una dilatación saccular fisiológica y que se comporta como si realmente fuese un aneurisma. Pero el fisiológico lo tenemos, todo el mundo lo tenemos. Se llama bulbo carotidio. En el bulbo carotidio usted va a encontrar ese mismo patrón: turbulento, hipocinético, hiperresistente. Adivinen para qué o por qué. Oiga, o realmente Dios existe y puta que nos hizo tan perfecto. Algunos sí, algunos no, ¿no? Pero nos hizo, o para quienes creen en las otras burreras, que luce, que la luz, que la Pachamama, bueno, ya no me interesa, ¿no? Eso. Pero para quienes creen en Diosito, oye, que que todas se las ingenió, ¿no es cierto? Como para que sobrevivamos. ¿Cuál es el flujo sanguíneo que tiene una carótida común? Trifásico. ¿Y qué habíamos hablado de un patrón trifásico para un órgano parenquimatoso? ¿Qué le hace un patrón trifásico a un órgano parenquimatoso? Significa que está yendo a altas velocidades, a altas resistencias, y esa carótida, ojo, está yendo allá arriba. ¿Qué pasaría si llega en un aspecto trifásico hasta allá, hasta arriba, hasta el cerebro? ¿Qué pasaría? Hace bolsa al cerebro, ¿no es cierto? Es como que llegue un trifásico al riñón, un trifásico al hígado, nos hace bolsa. Ya conoce ese término, Stephanie, hacer bolsa, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Entonces eso. ¿Por qué creen entonces que tenemos la bifurcación? Tenemos carótida externa, carótida interna. La carótida externa reduce su luz, reduce su diámetro. Pero la carótida interna no reduce su diámetro. La carótida interna se mantiene. Pero hay algo que la beneficia para que no llegue con una gran velocidad. Es el famoso bulbo carotidio. Ahí, una vez estaba la carótida común entrando con un brutal trifásico, entra a la carótida interna y cae así la velocidad. Lo hace turbulento y hipocinético. Y luego, pasando el aneurisma fisiológico,
entramos en un patrón de tipo bifásico. Increíble, ¿no? Tenemos nuestra descarga de energía ahí en el mundo carotídeo, si no, nos haría bolsa, porque ¿cuál es la que irriga el cerebro? ¿La carótida externa o la carótida interna? La interna, porque la externa da ramos periféricos. ¿Cuántos ramos da? 5, 7, ya no me acuerdo. Eso era anatomía. ¿Cuánto daba? ¿Cuál era la primera? Lingual, ¿de acuerdo? Lingual, facial, no me acuerdo. Maxilar superior, ¿cuál más? Tiroidea superior. Tiroidea superior, déjame verlo. Tiroidea superior. Esperando, ya. A ver, espera. Sí, tiene razón, tiroidea superior, correcto, porque la tiroidea inferior sale del tronco tirofacial, que es ramo de la subclavian, tiene razón, sí, la tiroidea superior, bien, eso, y así, entonces, ¿ah? Es que estoy pasando anatomía. Este es con mi hijito, que es el primer año. Y está leyendo con el hijo. Ajá. Buenísimo, Sí, qué no, bueno. estos Ahí. hombres no leen. Ahí está que le está haciendo, no leen eso, no ya están todos, ¿qué? No hay nada como antes, ¿no? No. Pero para eso estamos gastando. Bien tirado. Yo tengo mi Juliet todavía original. No se estudió eso. No, no se dio. Cuidado, y hacía corrección de dibujo. Harto. Sí, no nos cuenta. Harto. No, porque ahí supongo que se acordó todo, ¿no? Bien. Ajá, Muy sí. buen texto. Muy bien, ahí está. Entonces, otro, se define aorta abdominal normal cuando está con un diámetro no más de 20 milímetros. Se define aneurisma de aorta abdominal cuando es un diámetro 1.5 veces más o cuando el diámetro transversal es mayor a 30 milímetros. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa sería la definición de aneurisma, ¿no? Como datos prácticos, fíjense lo interesante que tenemos acá, ¿no es cierto? Los principales factores de riesgo para la formación de aneurisma, tabaquismo y presión arterial elevada. Al menos estos dos están muy relacionados con el daño que le hacen a los vasa-vasorum. ¿Cuáles eran los vasa-vasorum? Los vasitos que irrigan la pared de la arteria abdominal. ¿No es cierto? Entonces hacen un debilitamiento de los vasa-vasorum y por ende, si ya no le llegan nutrientes a la pared abdominal, se debilita, ¿no es cierto? Se puede tornar flácida, dilatarse o disecarse. Entonces, ese es el problema que vamos a tener. ¿Qué más? La predisposición genética para la formación de aneurisma tiene los familiares, entonces con el logro de FBN1, ¿qué? Fibrinógeno, no es fibrinógeno, algo era fibronilo, algo así, no me acuerdo ya, pero que está en el brazo 5 del E13 del cromosoma, algo así, el cromosoma. En fin, tarea para la casa, que si ya no nos interesa, ¿no es cierto? Entonces ahí está el problema de que está encargado del colágeno, ¿no es cierto? Y de ¿qué es lo que tenemos? El sistema que sustenta a la célula, a la membrana basal, ¿cómo se llama ese tejido? Conectivo, gracias. Muy bien, digo. Entonces ahí está, ese tejido es el que se altera cuando estamos con una alteración de este gen, ¿sí? Y por eso es que tenemos un debilitamiento del tejido conectivo. Muy bien, ahí está. ¿Qué otra cosa más tenemos de importancia? Dice así, que en los aneurismas de aorta abdominal menores a 50 milímetros el riesgo de ruptura es de 20%, pero mientras más va aumentando el diámetro, el riesgo es mayor. Fíjense que aquí tenemos una campana de Gauss que nos está mostrando que cuando a partir del 5.5 o 6 centímetros, fíjense que la exponencia para que haya una ruptura es mayor. Entonces, a partir de 5 para adelante centímetros, ya consideramos que hay una importante, ¿no es cierto?, posibilidad de que haya una ruptura del aneurisma, ¿no es cierto? No se enoje, doctor, pero esa no es una campana de Gauss, no se enoje. Ay, no,
delgado, lo siento. La campana delgado es la que es así. Tiene razón. Esta es una Sí, hipertrofia. tiene razón, perdón. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos otro. Resulta que en los libros ustedes van a encontrar que la literatura dice que la mayoría de los aneurismas de aorta abdominal nosotros los vamos a tener en topografía infrarrenal. Si es que es así como dice la literatura, que la mayoría de los aneurismas de aorta abdominal están previas a la bifurcación, ¿por qué nunca nos han enseñado en el diplomado de ecografía que tenemos que hacer un vacío a la aorta? Aunque dice grandes vasos, ¿sí o no? En su informe de ustedes dice grandes vasos, ¿y qué le ponen? Normal, muy bien, doctora. Habitual, yo sé, gracias, doctora. Porque nunca en su PU te ha vida lo han visto, le han dado así. No quiero decirlo. Doctora, no hable malas palabras. Porque nunca ha ido a explorarla. Solamente está ahí puesto, ¿no es cierto?, para ponerle normal, habitual. Pero nunca la hemos ido a explorar. Y si la hemos explorado, ¿no es cierto?, lo que es así más o menos, sí, lo pusimos en longitudinal, o sea, en este caso en sagital, digamos, lo pusimos, y para ver si es que ahí está, y si es que tiene fluid checking, sentimos el doble, nada, está pasando sangre, digamos, nada más. Sin embargo, esa no era la tarea. La tarea era ver dos cosas, que si tiene una dilatación la vena cava inferior, o que si tiene una dilatación segmental, como dice la definición de aneurisma. Entonces, ¿dónde es que se da la topografía más frecuente de los aneurismas? ¿En qué topografía? Infrarrenal, cercano a la bifurcación. En un estudio corriente que usted haga de una ecografía abdominal, de hoy en adelante, utilice ese corte coronal para ver esto de acá, porque este hallazgo ecográfico de aquí no fue en una solicitud que hicieron haga una ecografía, un Doppler aortiliar, fue en una ecografía abdominal convencional. ¿Qué tenemos? Aneurisma de la aorta y aneurisma de la ilíaca común derecha. No fue en un estudio aortiliar que solicitaron. Entonces, por eso la importancia de realizar ese corte, incluyendo dentro de su bajío ecográfico abdominal, por favor. ¿Sí? ¿Qué edad tenía, doctor? No sé, oiga. Pero se ve que no es tan grande. ¿Recuerda que el otro día estábamos hablando de los cardios de identidad? ¿Se acuerdan? Sí, sí. 2, 4, 6, 8 dígitos. Joven. Pero hay un pequeño detalle. Una vez yo leí, digamos, yo leo a veces, ¿no?, los pacientes que tengo ahí, ¿cuántos tengo en la lista? Y están con sus números de carnet, ¿no? Y ahí me llamó la atención una señora no sabía, digamos, ¿no? Que tiene el mismo nombre, exactamente el mismo nombre de mi hermana. Sí, mi hermana se llama María Verónica. Entonces María Verónica ahí la vi y que decía 8 dígitos, era 14, tanto y tanto, 8 dígitos. Entonces, ¿qué esperaba? Que entre una pelada de aproximadamente entre 20 y 25 años, por ahí más o menos. Estos son los que tienen 8 dígitos, ¿no es cierto? Y ya los que son 16, 18 son mucho más muchachos, ¿no? 15 años, 14 años, por ahí. Entonces yo esperaba, y cuando me entró era una señora bien mayor, era de más o menos tipo unos 60 años. Y yo le digo a la señora, ¿por qué su carne es así? Y ella me dijo, lo que pasa es que de recién, me dice, hace un año, me dijo, me saqué mi carnet de identidad. Entonces obviamente por eso, como no le pueden asignar un carnet de menos dígitos, le dieron un carnet de más dígitos. Y así que no creo que este aneurisma sea en una paciente joven, no creo, ¿no? Difícilmente debe ser uno de esos pacientes que tienen los carnets nuevos de recién sacados, ¿no? Muy bien, ahí está. Ok, entonces ahí está, ¿no? Un aneurisma de aorta y de ilíaca común, ¿no? Perfecto, entonces era lo que estábamos mencionando, 80-90% es de topografía infrarrenal. Una imagen patognomónica de una dilatación neurolinfática y estudiar ese aspecto ecográfico en el Doppler color, el famoso Gene
Jin-Yang. Lo puedo ver tanto en el aneurisma como en el pseudoaneurisma, solo que en el pseudoaneurisma todo va a depender, ¿no es cierto?, de que si es que esa zona donde crió el defecto, ¿no es cierto?, está con mucha velocidad, quizás esto me críe mucha energía y no se pueda ver muy bien. Pero igual lo podría ver tanto en el aneurisma como en el pseudoaneurisma. Eso es un Importe transversal, ¿sí? El Exactamente. El Jin-Yang, correcto, el signo de tiene Jin-Yang. que pasar arriba de 30 Milímetros, correcto, 30 milímetros, exactamente. Muy bien, entonces puedo tener un patrón fusiforme o puedo tener un patrón sacular, pero tenemos subdivisiones, que es fusiforme focal, que es fusiforme difuso, que es excéntrico, en fin. Eso creo que no lo vamos a discutir, pero las dos grandes divisiones es fusiforme o sacular. El que más uno tiene que tener cuidado es cuando uno encuentra un sacular, porque puede ser que el sacular uno lo confunda con un pseudoaneurisma, pero para que sea pseudoaneurisma solo tiene que tener una sola capa, no las tres capas, ¿no es cierto? Entonces el aneurisma sí o sí tiene las tres camadas, el pseudoaneurisma solamente tendrá una sola camada, o lo que es más peor aún, puede ser que no tenga ninguna de las capas y solamente esté plastronado o esté compactado para que no fugue la sangre con un coágulo enorme ahí. Sin embargo, ya toda la pared está rota, pero solo hay un coágulo que lo está resistiendo, que sería lo más desastroso, ¿no es cierto? Se libera ese coágulo y sale toda la sangre, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el pseudoaneurisma no solamente la está sustentando la apéndice, muchas veces la apéndice también ya rompió. Lo único que está sustentando es un coágulo, un tapón, un coágulo que está sustentando muchas veces, ¿cierto? Entonces, muy bien, ahí está. Estamos descendiendo, ¿no es cierto?, por la aorta, estamos descendiendo y nos topamos que previo a la bifurcación tenemos una aorta que está dilatada. Ese es un corte axial, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la forma fusiforme y aquí tenemos la forma sacular, ¿no es cierto? Respecto a la clasificación de los aneurismas, yo voy a ver dependiendo de la extensión del aneurisma, ¿no es cierto? Ya sea intrarrenal, cuando está debajo de las arterias renales, ya sea transrenal cuando llega hasta las arterias renales, o ya sea transcelíaco cuando llega hasta el tronco celíaco, la dilatación, ¿no es cierto? Incomún, transcelíaco, lo más común, infrarrenal, ¿no es cierto? Eso va a ser lo más común. Está mostrando esquema de cómo podría ser, ¿no es cierto? Infrarrenal, transcelíaco, ¿ok? Respecto a los patrones, volvamos otra vez a mencionar. Trifásico, ¿dónde encontraríamos el patrón trifásico? Perdón, el patrón bifásico. Por encima de las arterias renales. Trifásico, ¿dónde encontraríamos el patrón trifásico? Parece que esa flecha debería ser un poquito más abajo, ¿no? Debajo de las arterias renales, y el patrón hipocinético y turbulento en el aneurisma, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué una aorta abdominal puede tornarse bifásica donde tendría que ser trifásica? O sea, ¿dónde tendría que ser trifásica? Debajo de las arterias renales. Pero ¿por qué podríamos encontrarla bifásica en este tipo de situaciones? Coartación, insuficiencia cardíaca y lesiones valvulares. En esas situaciones nosotros podríamos encontrar un patrón bifásico. Para las ilíacas va a ocurrir algo muy similar, por si acaso. Respecto al aneurisma de la arteria ilíaca común, 10 minutitos más y le doy el descanso, ¿ya? Muchos ya están cabeceando. Sí. Ayer le hizo turno ayer. ¿Sí, pero ayer? Bueno, más o menos, ¿verdad? No me acuerdo que se llama el boliche, pero si está la dilatación arriba de 1.8 centímetros, nosotros decimos que es aneurisma de ilíaca. Si está arriba de 3 centímetros, nosotros decimos que es aneurisma de aorta abdominal. Entonces no se olviden de eso. Lo normal de un ilíaca es llegar hasta 1.5 centímetros, ¿cierto? Pero existe ese vacío. Si te das cuenta, hay un vacío. Doctor, entonces, ¿qué pasaría si está en 1.6? Si está en 1.7? Lo mismo con la aorta. Vamos a llegar más adelante con la aorta, que hay
una clasificación de la Sociedad Europea, una clasificación de la Asociación Americana de Cardiovascular. Hay una clasificación donde dice que arriba de 2.6 hasta los 3, nosotros tendríamos que considerar a una aorta ectásica o también llamarla abultamiento aórtico. Pero ¿qué hay de aquella aorta? Porque ¿hasta cuánto te dice que es lo normal la aorta? Hasta 20 milímetros. En esa porción previa a la bifurcación, hasta 20 milímetros. ¿Y qué hay de ese 20 a 25 milímetros? También hay un vacío. ¿Cómo lo llamaríamos? Porque no está en el libro, no está descrito. ¿Cómo podrías describirlo? Porque innumerables veces nos hemos topado con aortas de 22, 23, innumerables veces. Pero sin embargo no está descrita en la literatura, en el consenso. Solamente te habla de aquella que es arriba de 26 milímetros hasta llegar hasta los 30. Todo ese rango de 26 a 30 usted lo llama aorta ectásica o abultamiento aórtico. Pero ¿y qué hay de 20 a 25? ¿Cómo la llamamos? Podríamos llamarla ectasía, dilatación. ¿Qué es lo que yo coloco? Lo que yo coloco es que está por arriba del promedio, ¿no es cierto? Una dilatación que está por arriba o con un diámetro mayor, no con dilatación. Presenta un diámetro mayor por arriba del promedio, eso que yo pongo sin evidenciar, ¿no es cierto?, comportamiento hemodinámico diferenciado, o sin evidenciar hemodinamia alterada. Eso es lo único que yo pongo, ¿no es cierto? Entonces considere a partir de 2.6 como criterio de abultamiento o de ectasía aórtica. Eso es lo que yo pongo para que ya tengan en cuenta que a partir de ahí ya podría ser un gozo. ¿No es cierto? Eso es lo que yo coloco, pero no pongo al final, no pongo dilatación aórtica, no pongo ectasia, simplemente vuelvo a colocarlo descriptivo, ¿no es cierto? Por como diámetro aumentado, ¿no es cierto? Por arriba de la media, como normal hasta 20 milímetros. Eso es lo único que coloco. Ahora sí hay un agregado, como por ejemplo placas, eso sí vamos a tener que colocar, ¿no? Ateromatosis difusa, ateromatosis focal, qué sé yo, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener que definir qué tipo de placa es. Si es una placa que está hipoecogénica, nosotros ¿qué llamamos? Placa inestable, ¿no es cierto? Y esa es lipídica. Si está entre que hipoecogénica y un poco brillante, nosotros la vamos a llamar fibrolipídica. Pero si es una placa que nos está haciendo sombra, es una placa calcificada, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que definir. Vayan a tomar agüita y vayan a lavarse la cara, ¿ya? Y después nos vemos enseguida. Ahí el ya puede salir. Despierto, ya puede.